¿Hemos encontrado otra civilización? ¿Eso es la puerta de una casa en otro planeta? ¿Podemos mirar por las ventanas? Después de todo, fue el rover Curiosity de la NASA el que envió esta imagen a la Tierra. Y ahora mismo, este rover está explorando la superficie de Marte. Por desgracia, los astrónomos no tardaron en decepcionarnos. Afirmaron que se trataba de una sección natural del paisaje marciano. Hay varias pistas que le hicieron pensar que no era una puerta de verdad. Por ejemplo, es diminuta, apenas tiene 1 metro de altura. Eso simplemente podría significar que los marcianos no son tan altos, estarás pensando. Pero los científicos siguen insistiendo en que lo que parece una puerta es en realidad una abertura en una roca creada por fuerzas naturales, como el viento y la erosión. El caso es que, si observas la roca con atención, puedes apreciar los estratos, las capas de limo que destacan por ser más duras que el material circundante. Estos estratos se unen aquí, a la izquierda y un poco más arriba, a la derecha. Probablemente aparecieron hace unos 4.000 millones de años en un río o una duna arrastrada por el viento. Desde que los estratos se hicieron visibles, los poderosos vientos marcianos los han erosionado aún más y ahora puedes ver cómo desaparecen dentro de la puerta. Y mira esto, ¿ves esas grietas? Sí, esas. Así es como las rocas se desgastan en el planeta rojo. Esta pequeña cueva probablemente se formó cuando varias fracturas cruzaron los estratos. Una roca bastante grande pudo haber caído por su propio peso, lo que creó la abertura en forma de puerta. Esta teoría es bastante plausible. Si bien la gravedad de Marte no es tan fuerte como en la Tierra, sigue siendo lo suficientemente poderosa como para hacer algo así. Además, ¿ves esa roca a la derecha de la apertura? Tiene un borde vertical sospechosamente suave. Debe ser la culpable. Probablemente se cayó hace no mucho tiempo y los vientos marcianos aún no se han deshecho de ella. Los vientos de Marte pueden ser excepcionalmente poderosos. Este planeta es famoso por sus intensas tormentas de polvo. A veces levantan tanto polvo que es posible verlo a través de un telescopio en la Tierra. Estas tormentas se producen todos los años y cubren zonas del tamaño de un continente. Como si fuera poco, duran semanas. Además de estas tormentas anuales, hay otras más grandes que ocurren con mucha menos frecuencia, pero son más potentes y mucho más intensas. Se llaman tormentas de polvo globales, ya que rodean todo el planeta. Dicho eso, si te atrapara la tormenta más severa de Marte, no sería tan terrible como podrías pensar. La velocidad del viento en las peores tormentas marcianas alcanza los 100 km/h como máximo. En nuestro planeta, los vientos huracanados pueden alcanzar el doble de esa velocidad. También debes tener en cuenta que la atmósfera del planeta rojo es 100 veces menos densa que la de la Tierra. Por eso, si decidieras volar una cometa en Marte, necesitarías que el viento fuera mucho más rápido que en la Tierra. De lo contrario, ni siquiera lograrías que levante vuelo. En otras palabras, aunque haya bastante viento en Marte, no es tan intenso como en nuestro planeta. Por cierto, te habrás dado cuenta de que he llamado a Marte el planeta rojo. ¿Por qué? Bueno, nuestro vecino está cubierto de polvo, tierra y roca rica en óxido de hierro. Eso es lo que le da a la superficie su tono rojo patente. Y mira, ahí está la patente. Es broma. Marte es el cuarto planeta desde el Sol. No está tan lejos de la estrella, podrías decir, y aún así es un lugar frío y desértico. La temperatura promedio en su superficie es de menos 63 grados centígrados. Si alguna vez visitas uno de sus polos durante el invierno, lleva mucho abrigo, es probable que las temperaturas bajen a menos 140 grados centígrados. Sin embargo, durante el verano podrías sentirte muy cómodo en algunas regiones. Allí las temperaturas pueden alcanzar los 21 grados centígrados. No es muy diferente de lo que estamos acostumbrados. Marte es uno de los cuerpos celestes más explorados del sistema solar. En la actualidad, la NASA cuenta con 2 rovers que recorren los paisajes rojos, Curiosity y Perseverance. También hay un módulo de aterrizaje llamado InSight y el helicóptero Ingenuity, apodado Genie. Perseverance es el más avanzado y el rover más grande que se ha enviado a otro planeta. El viaje al planeta rojo duró 203 días. Genie viajó a Marte pegado a la barriga de Perseverance. ¿Suena cómodo? Y ahora te contaré algo muy curioso. Supongamos que eres un babilonio que vivió hace unos 5000 años. Babilonia era un imperio de la antigua Mesopotamia. ¿Recuerda tus clases de la primaria? En fin, tu vecino se acerca y te pregunta: ¿qué día es hoy? ¿Qué le respondes? Es el día de Marte. Espera, ¿qué? Cuando los antiguos babilonios crearon la semana, decidieron dividirla en 7 partes.
Cada día recibió el nombre de algún cuerpo celeste, como la Luna, el Sol, Venus, etc. El día de Marte era el martes. Los babilonios creían que cada uno de estos cuerpos espaciales influía en sus vidas en el día que llevaba su nombre, y como Marte era de color rojo, lo asociaban con la agresividad. Por eso, los martes celebraban ceremonias especiales para evitar la influencia del planeta antipático. Efectivamente, Marte puede parecer antipático para un viajero cansado. Su atmósfera es muy fina, su volumen representa apenas un 1% de la atmósfera de la Tierra. En otras palabras, en el planeta rojo hay un 99% menos de aire respirable. La atmósfera de Marte se compone principalmente de dióxido de carbono. En concentraciones tan altas, es tóxico para nosotros los humanos, y si buscamos oxígeno para respirar en Marte, nos quedaremos con las manos vacías. Solo hay una décima parte de 1% de oxígeno en el aire del planeta rojo. Eso no es suficiente para sobrevivir. Por el momento, Marte tiene 2 lunas, Deimos y Phobos. Los astrónomos creen que pueden ser asteroides que quedaron atrapados en el campo gravitatorio del planeta. Las lunas tienen forma de papa. Esto se debe a que su masa es demasiado pequeña para que la gravedad les dé una forma esférica. ¿Papas, eh? Tal vez deban ser rebautizadas como puré y gratinada. Algún día, Marte tendrá su propio anillo. Podría ocurrir en los próximos 20 o 40 millones de años. ¿Acaso seguirá viendo videos de Genial? ¡Estén atentos! Las fuerzas gravitacionales de Marte destrozarán la luna más grande del planeta, Phobos. Será alunizante. Algunos trozos de la antigua luna se estrellarán contra Marte y otros se romperán y crearán el anillo alrededor del planeta. Este anillo podría existir durante al menos 100 millones de años. La superficie de Marte está cortada por un enorme sistema de cañones conocido como valles marineris. Suena como una salsa de pasta. Si estuviera en la Tierra, se extendería desde Nueva York hasta California, más de 5.000 kilómetros. En su parte más ancha, el mayor cañón de Marte tiene 320 kilómetros y en su parte más profunda alcanza los 6 kilómetros. Si aún te cuesta imaginar el tamaño de ese fenómeno natural, Valles Marineris es 10 veces más grande que el Gran Cañón de la Tierra. Ya que estamos hablando de cosas gigantescas, hablemos del Monte Olimpo. Es el mayor volcán del sistema solar y se encuentra en Marte. Es 3 veces más alto que el Monte Everest, nuestra montaña más alta sobre el nivel del mar. Y la base del Monte Olimpo es tan grande como el estado de Nuevo México. Los científicos creen que podría haber habido agua en Marte en el pasado. ¿Qué les hace pensar eso? Encontraron muchas redes de valles fluviales y lechos de lagos antiguos en la superficie del planeta rojo. Además, en Marte hay minerales y rocas que solo podrían formarse en agua líquida. Marte incluso podría haber experimentado terribles inundaciones hace 3.500 millones de años. Hoy en día, aún hay algo de agua en el planeta rojo, pero la atmósfera de Marte es demasiado fina para que permanezca en estado líquido en la superficie. Ahora solo existe en un estado intermedio entre agua y hielo. Puedes encontrarla justo debajo de la superficie del planeta en sus regiones polares. El único lugar donde esta agua es visible es en el casquete polar norte. Además, a veces el agua salada fluye por las paredes de los cráteres y las laderas. Y en la atmósfera del planeta hay pequeñas cantidades de agua, pero solo existe en forma de vapor. Creo que elegiré otro lugar para pasar mis vacaciones. ¡Ush! Las tormentas de polvo en Marte pueden ser realmente locas. Se precipitan a través del hemisferio sur del planeta rojo, especialmente durante el verano. Estas tormentas pueden crecer y abarcar grandes áreas, como sucedió en enero de 2022. Entonces, una tormenta de polvo cubrió casi el doble del área de los Estados Unidos. ¿Podría ser algo como esto lo que causó la desaparición de uno de los robots que enviamos a Marte? La atmósfera y el clima son duros allí. Es principalmente un desierto con fuertes vientos y temperaturas promedio de menos 63 grados Celsius. Cae hasta menos 140 grados Celsius en los polos durante el invierno. Un módulo de aterrizaje debe estar equipado específicamente y ser muy resistente para soportar tales condiciones. Pero los investigadores pensaron que podrían manejar el difícil viaje al planeta rojo. 2 de junio de 2003. Un equipo de investigadores puso a punto uno de sus robots pioneros que estaban a punto de enviar al espacio. Era un módulo de aterrizaje pequeño y compacto llamado Beagle 2. Su misión era aterrizar en Marte y buscar lo que el mundo había estado ansiando activamente durante décadas: vida en el planeta rojo. El descenso al planeta estaba previsto para el 25 de diciembre, pero la señal nunca llegó.
El equipo trató de ponerse en contacto con la nave espacial, pero un tiempo después tuvieron que aceptar que ya no podrían lograrlo. Algunos pensaron que el descenso fue demasiado difícil y complejo después de todo, por lo que el módulo de aterrizaje se estrelló. Pero no pudieron encontrar ningún error técnico. Otros tenían la teoría de que el módulo de aterrizaje podría haberse enredado en su propio paracaídas y haber caído en la superficie de Marte. Como fuera, el Beagle 2 se consideró perdido. Hasta 2015, cuando la NASA tomó fotografías de lo que podrían ser los restos del módulo de aterrizaje perdido. No eran solo escombros aplastados, los componentes en realidad parecían estar intactos. Los restos del módulo de aterrizaje yacían con sus paneles solares parcialmente desplegados a unos 5 kilómetros del sitio donde se suponía que descendería. Aparentemente el Beagle 2 logró aterrizar con éxito, pero su antena de radio quedó bloqueada. Es por eso que los investigadores no pudieron controlarlo desde la Tierra ni comunicarse con él, pero nadie sabe exactamente por qué sucedió. ¿Has oído hablar de una cara en Marte? En la década de 1970, una de las naves espaciales de la NASA tomó las imágenes icónicas de la superficie marciana que mostraban una formación similar a una cara, como se puede ver en la parte superior de la imagen. Si tienes una rica imaginación, puedes ver fácilmente una nariz, 2 ojos, una boca y un peinado inusual. Algunos incluso pensaron que era un monumento construido en el planeta rojo por otra civilización. ¿Y qué hay de otras cosas inusuales que la gente ha encontrado en Marte? Como el cráter de la carita feliz, y puedes ver fácilmente por qué tiene este apodo. O rocas de diferentes formas, un panqueque, un brachiosaurio o un pez. Marte también tiene una isla en forma de waffle en su superficie. Es un espacio de 2 kilómetros de ancho que puedes ver en el área de los flujos de lava. Podría ser el resultado de la lava que empuja esta formación desde abajo. Parece que los astrónomos también sacaron algunas imágenes de dunas azules. Es un mar de impresionantes dunas oscuras que los fuertes vientos esculpieron en largas líneas. Rodean el casquete polar norte del planeta y cubren una región tan grande como Texas. ¡Yija! El planeta rojo suele ser conocido por sus dunas de arena marrón, por lo que estas ciertamente fueron una sorpresa. Pero en realidad no son realmente azules. Si pudieras visitar Marte ahora mismo, solo para echar un vistazo, verías que estas dunas aparecen de color marrón y naranja como el resto. Y la foto es una imagen en falso color. Los científicos a menudo usan colores falsos para resaltar las diferencias en algo. Por ejemplo, aquí es la diferencia de profundidad. Además, el valle más grande de Marte es tan grande que podría comerse nuestro Gran Cañón para el desayuno. Es un fascinante sistema de cañones de 4.000 kilómetros de largo llamado Valles Marineris. Y es más de 10 veces más largo que el Gran Cañón. Si pudieras estirar este cañón marciano, iría de costa a costa de todo Estados Unidos. Dado que Marte no tiene placas tectónicas activas, nadie sabe con seguridad cómo se formó este cañón. Otra teoría dice que una cadena de volcanes ubicada al otro lado de Marte, la que incluye el Monte Olimpo, dobló la corteza desde el lado opuesto del planeta. Esta poderosa fuerza provocó grietas en la corteza marciana y activó enormes cantidades de agua que se encuentran debajo de la superficie. Esta agua luego emergió y talló la roca. La fuerza también activó los glaciares y posiblemente crearon nuevos caminos en este gigantesco sistema de cañones. Los volcanes en la superficie marciana podrían haber entrado en erupción hace unos 50.000 años, aunque las erupciones más poderosas ocurrieron hace 3 a 4.000 millones de años. Pero el planeta no tiene volcanes activos hoy. La mayor parte del calor almacenado en su interior durante la formación del planeta se ha perdido, así que ahora la corteza exterior de Marte es demasiado gruesa para que la roca fundida llegue a la superficie. Pero hace mucho tiempo, las erupciones formaron volcanes gigantes, y estos volcanes muy probablemente tuvieron un papel importante en el derretimiento de los depósitos de hielo que liberaron inundaciones de agua sobre la superficie marciana. Marte tiene una atmósfera delgada con un volumen de gas, principalmente dióxido de carbono, del menos del 1% del de la Tierra. Pero hace 4.000 millones de años era mucho más cálido y húmedo que ahora. Su atmósfera también debe haber sido más espesa en ese entonces. Por eso podría crear un poderoso efecto invernadero y atrapar la luz solar. Marte también tenía un poderoso campo magnético, similar al de la Tierra. Se formó debido a las corrientes de metales fundidos en el núcleo del planeta. Pero, a diferencia de nuestro planeta natal, Marte perdió su campo magnético después de que su núcleo se enfriara. Y sin él, el planeta no tenía ninguna protección contra el viento solar, que es una corriente de partículas cargadas que fluyen desde el Sol. El viento solar se llevó la mayor parte de la atmósfera de Marte en solo un par de cientos de millones de años. Esto es lo que hace que esas poderosas tormentas de polvo marcianas sean aún más intensas. Y Marte tiene una historia fascinante.
A juzgar por los glaciares del planeta, es probable que haya pasado por múltiples glaciaciones, al igual que la Tierra. Un equipo de investigadores obtuvo imágenes de unas 60.000 rocas marcianas. Tenían diferentes tamaños y estaban distribuidas al azar, lo que significa que probablemente se formaron durante diferentes glaciaciones. Los glaciares también esconden sus propias historias. ¿Quién sabe qué tipo de gases, rocas o incluso microbios podrían haber quedado atrapados en su interior? Si pudieras usar una máquina del tiempo y detenerla hace 4.000 millones de años, en Marte por supuesto, lo más probable es que hubieras visto escenas espectaculares de inundaciones. Quizás incluso habría alguna forma de vida en la superficie del planeta. Un fuerte impacto de meteorito que formó el cráter Gale del planeta rojo podría haber sido lo que desencadenó esa mega inundación. Después de esa colisión, las temperaturas en el planeta se volvieron increíblemente altas. Esto provocó el derretimiento de todo ese hielo que estaba almacenado en la superficie marciana en ese momento. La inundación fue tan masiva que cambió la estructura geológica de la superficie del planeta. Esculpió grandes ondas y olas en la roca sedimentaria. Y hablando de agua, se ha notado vapor escapando de la atmósfera de Marte. Además, los investigadores han encontrado alguna evidencia de agua que fluye en la superficie del planeta. Hay rayas oscuras en el suelo. Parecen crecer en verano y encogerse en invierno. Hay numerosos valles secos y canales de ríos en el planeta. Es posible que alguna vez fluyó agua líquida allí. Ahora la mayor parte podría estar encerrada en los casquetes polares o incluso escondida bajo la superficie. Cada vez hay más indicios de que Marte solía ser habitable. Marte es el único planeta que conocemos donde solo viven robots. 5 rovers componen la población marciana. Son Perseverance, Opportunity, Spirit, Sojourner y Curiosity. Estos robots están allí para tomar fotografías y muestras de suelo y aire y tal vez incluso encontrar vida en el planeta rojo. Y algún día podremos reunirnos con ellos en Marte. ¿Quién sabe? Ah, y por cierto, si realmente pudiste usar una máquina del tiempo y detenerla hace 4.000 millones de años en Marte, entonces me gustaría invitarte a almorzar y hablar sobre eso. Yo invito. Puedes llegar a Marte en tan solo 30 días. No, esto no es ciencia ficción. Un nuevo y revolucionario motor de plasma podría hacerlo realidad. Muy pronto podríamos estar cambiando nuestras sillas de playa en las Bahamas por un viaje al planeta rojo. Entonces, ¿cuándo podremos comprar nuestros boletos? Bueno, tal vez no hasta el año 2030. Y aún así, esos primeros viajes probablemente serán un lujo reservado para astronautas, no para turistas. Sin embargo, ya están emocionados porque este motor podría cambiarlo todo respecto a los viajes espaciales, reduciendo mucho los tiempos de vuelo y haciendo que las misiones sean mucho más manejables. Por ahora, viajar a Marte es solo un sueño. Nadie ha pisado ese planeta y hay una gran razón para ello. Un viaje de ida y vuelta implicaría pasar años atrapados en el espacio, y eso es cualquier cosa menos seguro. Sin embargo, enviamos personas a la Luna, pero esa es una historia muy diferente. Llegar a nuestro satélite natural solo lleva unos pocos días. El viaje más rápido fue el del Apolo 8, cuando la tripulación logró ir desde la órbita terrestre hasta la órbita lunar en poco menos de 3 días. Si el equipo quiere ahorrar combustible, podría elegir una ruta diferente para llegar allí, y esos caminos demorarían mucho más, a veces semanas, incluso meses antes de que finalmente lleguen a la Luna. Así que ¿cuánto tiempo lleva llegar allí? Es más bien una decisión estratégica. Bien, ¿qué hay en Marte? Bueno, el planeta rojo está mucho más lejos. En promedio, se encuentra a unos 225 millones de kilómetros de la Tierra. Según la NASA, incluso si pudieras subirte a una nave espacial ahora mismo e ir directamente allí, el viaje tardaría entre 7 y 10 meses. Tenemos, por ejemplo, el orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA. Esta nave espacial se lanzó desde Cabo Cañaveral en agosto de 2005 y no llegó a la órbita de Marte hasta marzo del año siguiente. Sin embargo, la duración del viaje puede variar. Esto se debe a que la distancia entre la Tierra y Marte siempre está cambiando a medida que orbitan alrededor del Sol. Así que aunque podamos llegar allí en pocos meses, un viaje de ida y vuelta podría durar casi 3 años. Y nadie quiere eso, no solo porque sería aburrido vivir allá arriba sin Netflix, sino porque es realmente arriesgado. Pasar tanto tiempo en el espacio puede causar daños reales al cuerpo humano.
Verás, una misión a Marte sometería a los astronautas a 3 campos de gravedad diferentes. Primero, durante el viaje a Marte, estarían en un estado de ingravidez. Luego, una vez que lleguen, tendrían que vivir y trabajar en una gravedad de 1/3 la de la Tierra. Y finalmente, cuando regresen, tendrán que readaptarse a la gravedad terrestre. Cambiar entre todos esos campos gravitacionales no es broma. Los astronautas pueden perder el equilibrio y el sentido de la dirección, lo que puede causar náuseas y confusión. Lidiar con eso mientras se aterriza una nave espacial en Marte definitivamente no es divertido ni fácil. Esa es solo una serie de problemas. Hay muchos otros desafíos en un viaje tan largo, como un retraso en la comunicación de hasta 20 minutos, el riesgo de fallos en el equipo o emergencias médicas y la necesidad constante de racionar cuidadosamente la comida y los suministros. Por suerte, el nuevo motor que mencioné antes podría ser nuestra salvación y podría hacer que el viaje sea mucho más corto. O al menos eso es lo que afirman los científicos. Han construido un prototipo de un motor cohete eléctrico de plasma que podría llevarnos a Marte en tan solo 30 a 60 días. Y si tu primera reacción fue ¿un motor de qué? No te preocupes, te lo explicaré. Bien, aquí tienes un cohete normal, del tipo que ves despegando de Cabo Cañaveral. Funciona bombeando combustible de hidrógeno líquido y oxígeno líquido hacia el motor. Cuando el combustible se quema, libera una gran cantidad de energía que genera impulso. En términos sencillos, esa combustión produce gas supercaliente que sale disparado por la parte trasera y que empuja el cohete hacia adelante. Y ahí va. Bien, aquí está el cohete de plasma. Despega prácticamente de la misma manera, utilizando esa misma mezcla química para el lanzamiento, pero una vez que alcanza la órbita, cambia a un sistema de propulsión eléctrica. Y funciona de manera completamente diferente. En lugar de quemar hidrógeno líquido y oxígeno, utiliza 2 electrodos. Cuando las partículas cargadas se mueven entre esos electrodos y se aplica un alto voltaje, la corriente crea un campo magnético que empuja las partículas hacia afuera del motor. Ese plasma sobrecalentado se dispara en una dirección y la nave espacial se mueve en la dirección opuesta. Así es como genera empuje. Estamos hablando de al menos 6 newtons de impulso. Para darte una idea, un newton es aproximadamente la misma fuerza que se necesita para mantener una pequeña manzana en contra de la gravedad. Claro, eso suena diminuto comparado con el poder explosivo de un cohete normal. Pero la cuestión es que un motor de plasma puede funcionar sin parar durante meses, acelerando gradualmente las naves espaciales a velocidades muy altas. Genial, pero ¿de qué velocidad estamos hablando? Bueno, los cohetes convencionales que queman combustible pueden alcanzar una velocidad de escape máxima de unos 4,5 kilómetros por segundo. Mientras tanto, este nuevo cohete de plasma alcanzaría unos 100 kilómetros por segundo. A esas velocidades, un viaje en cohete a Marte podría llevar solo un mes. Esa es una gran diferencia. Por eso se piensa que este nuevo motor podría cambiar por completo los viajes espaciales, al permitir que las naves viajen mucho más lejos utilizando mucho menos combustible. Esta tecnología podría ser finalmente lo que necesitamos para dejar nuestras huellas en la superficie marciana. Y quién sabe, tal vez incluso ir más allá. Pero aún no está listo, podría llevar años. En este momento es más bien un prototipo, todavía en una fase muy temprana de desarrollo. Se está probando dentro de una instalación especial, una cámara de vacío de 14 metros de largo y unos 4 metros de ancho, que simula las condiciones del espacio. La idea general es ver cómo funciona el motor en condiciones realistas antes de enviarlo en órbita. Una de las cosas que hay que probar es cómo reacciona a la radiación de rayos gamma, porque en el espacio la radiación no es solo luz solar, sino corrientes de diminutas partículas subatómicas provenientes del Sol, la Vía Láctea e incluso más allá. Pueden ser pequeñas, pero sigue siendo un gran desafío para las misiones largas. Porque aquí en la Tierra la radiación del Sol y del espacio no es un gran problema. La atmósfera y el campo magnético absorben o desvían la mayor parte, pero los astronautas y sus naves espaciales no tienen ese tipo de protección natural allá afuera. El problema es que estas partículas de alta velocidad pueden atravesar el cuerpo humano, pueden descargar las moléculas de ADN, rompiéndolas y causando graves problemas de salud. Incluso una hora sin la protección adecuada podría ser mortal para nosotros, bueno, para los astronautas.
Pero las naves espaciales también reciben un impacto. Estas partículas pueden penetrar los materiales de la nave y dañar la electrónica sensible, provocando fallos, mal funcionamiento o incluso una avería total. Eso es lo último que quieres en un largo viaje espacial, ¿verdad? No hay ninguna parada con un mecánico en el camino a Marte. Y con un viaje de ida y vuelta que lleva más de un año, eso es un gran problema. Cuanto más tiempo estén expuestos los astronautas y su nave, mayor es el riesgo. Por eso es tan importante encontrar formas de llegar a Marte más rápido. Sin embargo, los creadores de este motor de plasma no son los únicos que compiten por llegar a Marte con cohetes más rápidos. La NASA se ha asociado recientemente con la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa para probar un motor de cohete térmico nuclear en el espacio, una tecnología que también podría reducir el tiempo de viaje para futuras misiones humanas al planeta rojo. Mientras tanto, SpaceX tiene ambiciones aún mayores con su programa de colonización, más conocido como Ocupar Marte. Su plan es enviar personas para que realmente vivan en el planeta rojo, con la esperanza de que eso ayude a la humanidad a sobrevivir a largo plazo. Están planeando lanzar las primeras naves allí en 2026, aunque probablemente todavía no estarán tripuladas. Los científicos están seguros de que esas naves llegarán a Marte en solo 6 meses. Así que tenemos un motor de plasma, un cohete térmico nuclear y toda una misión de ocupar Marte, compitiendo para enviar personas a nuestro vecino muy pronto. ¿Quién lo logrará primero y llegará más rápido? Supongo que el tiempo lo dirá, pero bueno, puedes dejar tu suposición en los comentarios. Si le tienes miedo a las arañas, nunca visites Marte. En marzo de 2025, el rover Perseverance de la NASA encontró algo que parecía un montón de diminutos huevos de araña en la superficie del planeta rojo. Este algo está compuesto por cientos de pequeñas esferas pegadas entre sí. ¿Y si todos estos huevos eclosionan? ¿Se llenará el planeta rojo de hordas de criaturas de 8 patas? Poco probable. Lo que encontró el Perseverance estaba simplemente allí, en una colina llamada Witch Hazel, cerca del borde del cráter Jezero. Al examinarlo más de cerca, resultó ser una roca de forma extraña con un poco de polvo marciano rojo. Sí, lamentablemente, o por suerte, esos no eran huevos de arañas marcianas. Sin embargo, la formación realmente se destacaba del resto de su entorno. El equipo del Perseverance llamó a la extraña roca Bahía de San Pablo. Es lo que los científicos consideran una roca flotante. Este término significa que no se formó en el lugar donde fue encontrada, sino que fue llevada allí de alguna manera. Por lo tanto, por el momento no tenemos suficientes pistas para descifrar su origen ni cómo adquirió esa textura extraña. Pero ese no es el único misterio. Algo tuvo que mover esta roca de su lugar original. Una teoría afirma que podría haberse creado cuando un meteorito chocó contra Marte. El impacto poderoso debió haber lanzado rocas al aire, y esos fragmentos podrían haberse enfriado y formado las pequeñas esferas que vemos ahora. Si eso es cierto, esta roca podría haber venido de muy lejos y podría darnos nueva información sobre cómo los grandes impactos movilizan cosas en el planeta rojo. La NASA cree que la roca podría haberse deslizado por la colina Witch Hazel. Podría provenir de una de las capas más oscuras en la cima de la colina. Hemos observado esas capas desde el espacio. Ahora, el objetivo es estudiar más de cerca la colina Witch Hazel y averiguar si esas capas están compuestas del mismo material que la roca de la Bahía de San Pablo. Si es así, podría significar algunas cosas. Tal vez hubo actividad volcánica en esa región, o un gran meteorito impactó. O podría haber habido agua subterránea allí en el pasado. Si esta teoría resulta ser cierta, existe la posibilidad de que algunas de esas rocas contengan diminutos fósiles de antiguos microbios. Por eso, la NASA planea traer algunas de las rocas de vuelta a la Tierra en la década de 2030 con la misión de retorno de muestras de Marte. Podremos estudiarlas de cerca y tal vez, solo tal vez, encontrar signos de vida marciana antigua. Ahora bien, lo más divertido de todo esto es que no es la primera vez que los científicos se enfrentan a arácnidos en Marte.
Arañas en Marte es en realidad el apodo de una extraña característica de la superficie, el terreno araneiforme. En ciertos lugares de ese planeta puedes ver grandes grietas oscuras que se extienden como patas de araña. Algunas son enormes, de más de 914 metros de ancho. Desde arriba, realmente parecen un montón de bichos espeluznantes moviéndose por el planeta. Estas formas aterradoras fueron observadas por primera vez por orbitadores de Marte en 2003 y desde entonces han aparecido en fotos satelitales. Al principio, nadie tenía idea de qué eran. Pero ahora los científicos creen que se forman cuando el hielo de dióxido de carbono, sí, hielo seco, que se encuentra en la superficie se convierte repentinamente en gas. Ese cambio rápido hace que el gas atraviese el hielo y esculpa todos esos extraños patrones agrietados. Una cosa aún más sorprendente es que los científicos de la NASA han logrado recrear esas arañas de Marte en el laboratorio aquí en la Tierra. Construyeron una configuración especial que imita la superficie de Marte y observaron cómo diminutas versiones de las arañas se formaban justo delante de sus ojos. El equipo había estado intentando recrear esas arañas de Marte durante 5 años. Cuando finalmente lo lograron, estaban encantados. En 2021, los científicos lograron explicar cómo se forman esas marcas parecidas a arañas en Marte utilizando algo llamado el modelo de Kiefer. La idea básica es que en primavera, la luz solar atraviesa grandes fragmentos transparentes de dióxido de carbono congelado, también conocido como hielo seco. Eso calienta el suelo marciano debajo y el hielo comienza a convertirse directamente en gas. El gas se acumula bajo el hielo y cuando la presión se vuelve demasiado intensa, ¡boom!, el hielo se agrieta. El gas sale disparado, arrastrando arena y polvo oscuros, dejando atrás esos espeluznantes patrones de araña una vez que el hielo se derrite en verano. El equipo probó esta teoría utilizando una gran cámara especial apodada Dusty. Sí, ese es su verdadero nombre. Tiene aproximadamente el tamaño de un barril y puede recrear las condiciones de frío extremo y presión súper baja de Marte. Estamos hablando de menos 185 grados Celsius. Los investigadores también pusieron un suelo marciano simulado en la cámara y lo cubrieron con hielo de dióxido de carbono. Luego, usaron una lámpara debajo del suelo para calentarlo, tal como el sol calienta Marte. Sus experimentos funcionaron y se formaron pequeñas figuras en forma de arañas, tal como sucede en el planeta rojo. El estudio también reveló algo nuevo. El equipo descubrió que el hielo también se formaba dentro del suelo y causaba que la Tierra se agrietara junto con el hielo. Esto podría explicar por qué las patas de las arañas son tan zigzagueantes en lugar de rectas como podríamos esperar. A continuación, quieren seguir realizando experimentos para averiguar más sobre las arañas marcianas, como por qué solo aparecen en algunos lugares de Marte y por qué no se están volviendo más comunes con el tiempo. El planeta rojo parece estar decidido a jugarle trucos a la gente de la Tierra. Por ejemplo, en abril de 2023, el rover Curiosity de la NASA hizo una pequeña pausa en su búsqueda de signos de agua antigua en Marte y se topó con algo curioso: ¡un libro de viaje! Más tarde, los científicos se dieron cuenta de que no era realmente un libro, sino solo una roca. Pero se parece a un pequeño libro de tapadura, con una página congelada a medio pasar. Esta roca libro es diminuta. Mide solo unos 2,5 centímetros de ancho. Así que, tal vez no contenga historias marcianas antiguas, pero al menos es portátil. Luego, en enero de 2023, la Universidad de Arizona compartió otra imagen inusual. Una formación rocosa en Marte que parecía el rostro de un oso de peluche gigante. Tenía 2 ojos pequeños y brillantes, una nariz de botón y una boca hacia arriba. Fue capturada por el orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA, que estaba orbitando el planeta rojo en ese momento. Los científicos de la Universidad de Arizona explicaron que el rostro de oso de peluche probablemente era solo una formación natural, como una colina o montículo fragmentado en el centro de un cráter antiguo. Otro hallazgo interesante ocurrió en febrero de 2022. El rover Curiosity avistó algo que solo podría describirse como una pequeña flor hecha de minerales.
parece pequeñas ramas de coral, pero en realidad es un depósito mineral, lo cual es bastante raro de ver en una forma similar a una flor. La mayoría de este tipo de depósitos se forman cuando el agua antigua se mezcla con las rocas en la superficie marciana, por lo que no son exactamente nuevos para los científicos. Pero este en particular es único, ya que parece una diminuta planta o flor. Ahora, el siguiente descubrimiento es aún más asombroso. En una ocasión, el Curiosity tomó una foto de lo que parecía ser una entrada perfecta en un acantilado marciano. Naturalmente, la gente comenzó a preguntarse si era algún tipo de entrada secreta o tal vez una base oculta para astronautas. Pero en realidad, es solo una formación rocosa realmente increíble. Los vientos y la erosión tallaron la roca con el tiempo, lo que creó una forma perfecta y simétrica. Adentrándonos aún más en el pasado, allá por 2018, un investigador notó unas formas extrañas, parecidas a palos, en una imagen y pensó que parecían huellas fosilizadas de animales. Desafortunadamente, la NASA descartó la idea con rapidez. Esas huellas resultaron ser depósitos de sal que se formaron en áreas donde el agua se evaporó. Puedes encontrar algo similar en la Tierra también, por ejemplo, en lechos de lagos secos. Entonces, aunque es bastante interesante que sean más pruebas de que Marte solía tener ríos y lagos, estas huellas no son evidencia de vida, solo una peculiar formación rocosa. Ahora, el próximo hallazgo es absolutamente asombroso. En 2004, el rover Opportunity de la NASA encontró rocas redondas, similares a arándanos, en Marte. Pero no son del tipo que comes con tus cereales. Los arándanos que estás viendo están hechos de hierro y son evidencia de que Marte solía tener mucha agua. Durante miles de millones de años, el agua los alisó y creó estas pequeñas esferas. Los científicos piensan que se formaron cuando Marte era mucho más húmedo de lo que es ahora. Los arándanos ricos en hierro son un gran hallazgo porque indican que Marte pudo haber sido un lugar muy diferente hace mucho tiempo. Es oficial. Hay vida en Marte. No es un clickbait, déjame explicártelo. La mayoría de las personas imaginan la vida extraterrestre como pequeños seres verdes idealmente, inteligentes. Pero debemos distinguir entre vida e inteligencia. Cuando alguien te dice que hay vida en otro planeta, probablemente pienses inmediatamente en un ser inteligente con el que puedas conversar. Sin embargo, la vida es algo diferente y normalmente se asocia con lo orgánico. Y el astromóvil Curiosity de la NASA ha encontrado las moléculas orgánicas más grandes jamás vistas en el planeta rojo. Estaban escondidas en rocas marcianas muy antiguas, de unos 3.700 millones de años. Este tipo de moléculas pueden ser restos de sustancias como ácidos grasos, que ayudan a construir membranas celulares. Puede que no sea la vida a la que estamos acostumbrados, pero al menos los ingredientes de lo que llamamos vida han estado allá. Entonces, el astromóvil Curiosity de la NASA ha estado recorriendo un enorme cráter en Marte llamado cráter Gale. Los científicos piensan que este cráter fue un lago hace varios miles de millones de años. La tarea principal del astromóvil era averiguar si Marte alguna vez tuvo las condiciones adecuadas para la vida. Y un día, el Curiosity perforó un pedazo de lodolita antigua en un lugar llamado Cumberland. Recogió algo de polvo de roca y los científicos realizaron una prueba especial utilizando un horno sofisticado incorporado en el vehículo. Ese horno se calienta mucho, a alrededor de 850 grados. Afortunadamente, las condiciones del experimento permitieron a los investigadores liberar oxígeno molecular, lo que limitó el riesgo de combustión. Y encontraron algo sorprendente: cadenas de átomos de carbono, de hasta 12 átomos de longitud. Puedes encontrar cadenas similares en la Tierra en todo, desde petróleo crudo hasta, aquí vamos de nuevo, seres vivos. Podrías decir que, hasta ahora, el descubrimiento no suena muy revolucionario. Pero espera. Es cierto que estas moléculas pueden formarse de manera natural a través de procesos no vivientes, como reacciones con agua, calor y minerales.
Hidrógeno, monóxido de carbono, calor, minerales. Eso es suficiente para crear estas moléculas, incluso sin biología. Al mismo tiempo, tales moléculas también son subproductos comunes de la vida. Aquí en la Tierra, producimos compuestos similares todo el tiempo, como ácidos carboxílicos, que están por todas partes en los organismos. Por lo tanto, aunque estas cadenas podrían haberse formado fuera de la vida, también podrían ser restos de algo que alguna vez estuvo vivo. Tal vez vida microbiana, tal vez algo mucho más complejo. Todavía no lo sabemos. Pero lo más extraño e intrigante acerca de las moléculas es que estas cadenas de carbono son bastante frágiles. En la Tierra, la luz solar, el aire y el agua las descompondrían con el tiempo. Sin embargo, todavía están en Marte después de miles de millones de años. Entonces, aunque estas moléculas no pertenezcan a dinosaurios marcianos, ahora sabemos que el planeta rojo es bueno para preservar la materia orgánica. Y esto es enorme para la búsqueda de vida antigua. Hay una buena posibilidad de que las huellas químicas de esa vida todavía estén escondidas en las rocas, y al parecer, el Curiosity es capaz de detectarlas. Por cierto, esta no es la primera vez que el Curiosity encuentra materia orgánica. También ha detectado compuestos orgánicos clorados, sustancias que contienen azufre y nitratos. Si alguna vez se generó vida en Marte, estos ingredientes habrían sido parte de la receta. Bien, ¿qué tal si hablamos de otro héroe enviado a Marte para hacer descubrimientos increíbles? Te presento al Perseverance. Es un robot del tamaño de un automóvil que la NASA envió lejos de casa, al inhóspito y seco planeta rojo. En particular, a un antiguo cráter llamado Jezero. El laboratorio de propulsión a chorro creó al Perseverance y lo preparó para su primer viaje espacial, que comenzó el 30 de julio de 2020. Durante 7 meses oscuros y solitarios, el robot viajó a través del espacio. Afortunadamente, logró aterrizar en Marte sin inconvenientes el 18 de febrero de 2021. La NASA incluso le dio a su lugar de aterrizaje un nombre genial: Octavia E. Butler Landing, en honor a la famosa escritora de ciencia ficción. Desde entonces, el Perseverance ha estado ocupado explorando el planeta rojo. Al 8 de abril de 2025, ha estado activo por 1469 días marcianos, que, por cierto, se llaman soles. Son unos 1510 días terrestres, o un poco más de 4 años. El astromóvil se parece mucho a su hermano mayor, el Curiosity, pero cuenta con algunas actualizaciones. Está cargado de tecnología. 7 instrumentos científicos, 19 cámaras e incluso 2 micrófonos para grabar sonidos de Marte, como el viento o el crujido de las ruedas del vehículo sobre las rocas. El Perseverance también trajo un pequeño compañero volador. Se trata de un mini helicóptero llamado Ingenuity. El Ingenuity hizo historia al realizar el primer vuelo con motor en otro planeta el 19 de abril de 2021. Estaba planeado que volara unas pocas veces, pero siguió y realizó un total de 72 vuelos. Desafortunadamente, el 18 de enero de 2024 se dañó durante un aterrizaje brusco, por lo que la NASA lo retiró. En cuanto al Perseverance, tiene grandes objetivos. Está buscando señales de que Marte alguna vez tuvo vida, especialmente en regiones en las que hubo agua. En su búsqueda, intenta averiguar si el planeta rojo tuvo entornos capaces de soportar vida. También está buscando vida microbiana pasada, recolectando muestras de roca y suelo para traerlas a la Tierra algún día y probando tecnología innovadora, como la producción de oxígeno a partir del aire marciano, para ayudar a preparar futuras misiones humanas. Después de aterrizar en el cráter Jezero en 2021, el Perseverance comenzó a trabajar de inmediato con su primera campaña llamada Suelo del Cráter. Condujo hacia el sur desde su sitio de aterrizaje y exploró un lugar llamado Zeita. Luego, regresó al suelo del cráter fracturado y recolectó su primera muestra de roca allí. Esto fue solo el comienzo de su exploración de la historia de Marte.
En su segunda campaña, el astromóvil se dirigió hacia un antiguo delta donde un río desembocaba en el cráter. El Perseverance subió por un valle para examinar terrenos más elevados, buscando más pistas sobre el pasado del planeta rojo. La tercera y cuarta campaña tuvieron al astromóvil estudiando rocas que podrían decirnos más sobre el clima del planeta y si pudo haber soportado vida. En diciembre de 2024, comenzaron a planificar la quinta campaña del Perseverance, Borde Norte. Se supone que estudiará el borde del cráter, donde las rocas de las profundidades fueron lanzadas hasta la cima durante un impacto hace miles de millones de años. Hasta ahora, el Perseverance ha hecho algunos descubrimientos impresionantes. Encontró rocas volcánicas en el suelo del cráter que mostraron haber interactuado con agua. Esto fue una sorpresa, porque los científicos pensaban que las rocas serían en su mayoría sedimentarias, no volcánicas. En un lugar llamado Wildcat Ridge, el astromóvil incluso encontró indicios de un antiguo lago que podría haber soportado vida. Las rocas que ha encontrado el Perseverance son excelentes para preservar posibles signos de vida pasada, así que este es un hallazgo realmente importante. El vehículo también ha descubierto que algunos de los sedimentos del delta fueron depositados por aguas tranquilas. Pero más tarde, las inundaciones trajeron grandes cantos rodados al cráter. Esto significa que el clima de Marte debe haber estado cambiando con el tiempo. Además de eso, el Perseverance ha llevado a cabo algunos experimentos interesantes. El experimento MOXIE logró producir alrededor de 100 gramos de oxígeno a partir de la atmósfera marciana. Podría ser de gran ayuda para futuras misiones humanas. El robot también utilizó sus micrófonos para estudiar los sonidos de Marte. Resultó que el sonido viajaba más lentamente allí que en la Tierra, además de ser más silencioso. La herramienta Pixel analizó rocas y encontró una variedad de minerales como olivino, arcillas y carbonatos. Este descubrimiento mostró que el agua siempre ha desempeñado un papel importante en la formación de Marte. El radar RIMPAX también ayudó al equipo a ver que el suelo del cráter estaba compuesto de roca sólida y material volcánico, y que el delta se había formado en un entorno tranquilo, similar a un lago. En resumen, el Perseverance nos está brindando una imagen mucho más clara del pasado de Marte. Ha descubierto evidencia de actividad volcánica, agua y ambientes que podrían haber sido adecuados para la vida. También está ayudando a recopilar datos cruciales para futuras misiones. Al estudiar la geología del planeta, su atmósfera y su potencial para la vida, está sentando las bases para futuras exploraciones. Y algún día, tal vez incluso para que los humanos caminen por Marte. La tierra roja y reseca bajo tus pies tiembla. Grandes grietas se abren en el suelo, amenazando con tragarte. Pero a diferencia de la Tierra, estos temblores no provienen del interior del planeta. Una amenaza proveniente del espacio los está provocando. Unos científicos han hecho un hallazgo impactante sobre los martemotos. Utilizando IA y datos del InSight de la NASA, han descubierto que algunos de esos temblores son causados por impactos de meteoritos. Esto significa que Marte es golpeado 2 veces y media más de lo que pensábamos, y constantemente se están formando nuevos cráteres. Pero la parte más aterradora es que estos impactos no solo sacuden el suelo. Envían poderosas ondas de choque profundas adentro del planeta y revelan así una autopista sísmica oculta y un interior inestable, diferente de todo lo que imaginábamos. Esto cambia todo lo que pensábamos saber sobre Marte. Así que ahora, la gran pregunta es, ¿qué más se esconde debajo de la superficie? Pero primero sigamos el razonamiento de los científicos. Tomaron datos de martemotos del módulo InSight de la NASA y los compararon con cráteres de impacto frescos detectados por el orbitador Mars Reconnaissance. Fue entonces cuando descubrieron que algunos impactos crean una autopista sísmica a través del manto en lugar de ser absorbidos por la corteza. Aunque la NASA cerró InSight en 2022, sus datos aún son valiosos.
El módulo de aterrizaje, que colocó un sismómetro en Marte, registró más de 1.300 sismos marcianos, algunos causados por el agrietamiento de rocas subterráneas bajo calor y presión, y otros, aparentemente, por meteoritos que impactaron la superficie del planeta rojo. Al estudiar cómo las ondas sísmicas se desplazan a través de la corteza, el manto y el núcleo, los científicos continúan armando el rompecabezas de la estructura profunda de Marte. En el pasado, los investigadores ya habían relacionado los cráteres de impacto con datos sísmicos. Pero estos nuevos estudios son la primera ocasión en la que un impacto reciente ha sido vinculado a los sismos detectados en Cerberus Fosse. Esa es una región altamente activa que se encuentra a 1.700 kilómetros de distancia del InSight. Los científicos han descubierto este cráter de 21 metros de ancho mucho más lejos de lo esperado del módulo de aterrizaje InSight de la NASA, si consideramos la fuerza de las ondas sísmicas que produjo. Se pensaba que la corteza de Marte absorbía la mayor parte de la energía de los impactos, lo cual limitaría el alcance de las ondas sísmicas. Sin embargo, el análisis de este cráter reveló que, en lugar de amortiguarse, las ondas tomaron una ruta más directa y profunda a través del manto del planeta. Este hallazgo inesperado sugiere que Marte tiene una autopista sísmica que permite a los sismos propagarse mucho más de lo que se creía anteriormente. Bien, el equipo del InSight deberá reevaluar sus modelos sobre la composición y estructura del interior de Marte. Y luego, podríamos entender mejor cómo las señales sísmicas generadas por impactos pueden alcanzar tales profundidades. Habría llevado años clasificar manualmente la inmensa cantidad de datos. Pero, afortunadamente, hoy en día hay nuevas herramientas y los científicos pueden pasar de decenas de miles de imágenes a solo unas pocas en cuestión de días. Entonces, los investigadores se centraron en encontrar cráteres dentro de un radio de aproximadamente 3.000 kilómetros de la ubicación del InSight. Su objetivo era identificar aquellos que se formaron mientras el sismómetro del módulo de aterrizaje estaba activo. Al comparar imágenes de antes y después de la cámara de contexto a lo largo del tiempo, identificaron 123 cráteres recientes para cruzar referencias con los datos sísmicos del InSight. De esos, 49 cráteres eran posibles coincidencias con los sismos detectados por el sismómetro del InSight. Y después de realizar más análisis, el equipo concluyó que el cráter de impacto Cerberus Fosse de 21 metros era el hallazgo principal. Es probable que este descubrimiento ayude a los científicos a diferenciar entre las señales de temblores internos y las causadas por impactos de meteoritos. Al principio, creían que Cerberus Fosse producía muchas señales sísmicas de alta frecuencia vinculadas a temblores originados dentro de Marte. Sin embargo, los nuevos datos sugieren que parte de esta actividad pudo haber sido provocada por impactos, no por procesos internos. Otro misterio que los científicos no han podido resolver durante 50 años es por qué Marte está dividido en dos mitades muy diferentes. Pero gracias a las grabaciones de los martemotos, finalmente podrían haber encontrado la respuesta. Desde la década de 1970, los investigadores saben que Marte tiene dos regiones distintas. Las tierras bajas del norte cubren aproximadamente 2/3 del hemisferio norte del planeta, y las tierras altas del sur constituyen el resto. Las tierras altas del sur se encuentran unos 5 kilómetros más arriba que las tierras bajas del norte, y la corteza, la capa exterior del planeta que es como una cáscara, es más gruesa en el sur. Esta extraña división se conoce como la dicotomía marciana. Hay dos posibles explicaciones para este desequilibrio. Una teoría sugiere que un proceso interno desconocido dentro de Marte creó la diferencia. La otra afirma que una colisión muy potente, quizás con una roca espacial del tamaño de una luna o varios impactos más pequeños, alguna vez remodelaron la superficie del planeta. Pero la superficie de Marte es muy antigua. Por eso, ha sido difícil determinar exactamente qué sucedió. Pero ahora, un nuevo estudio publicado el 27 de diciembre de 2024 ha utilizado datos de martemotos recogidos por el módulo de aterrizaje InSight de la NASA para determinar si la causa de esta diferencia se encuentra en el interior profundo del planeta. El InSight se posicionó cerca del límite entre las tierras bajas del norte y las tierras altas del sur.
Su misión incluyó el registro de ondas sísmicas de los martemotos, que viajan a través del manto del planeta, la capa de roca ubicada debajo de la corteza. Así, los científicos compararon cómo estas ondas se movían bajo las tierras bajas y altas. Buscaron diferencias en el interior profundo del planeta. Resultó que las ondas sísmicas perdieron energía mucho más rápido al viajar a través de las tierras altas del sur. Esto significa que el manto debajo de esta región es significativamente más caliente que en el norte. Es una evidencia convincente de que las fuerzas planetarias internas, en lugar de un impacto externo, causaron la extraña división de Marte. El equipo de investigación cree que la diferencia de temperatura bajo las dos mitades de Marte se remonta a una antigua actividad tectónica. Una vez le dio forma al planeta, pero luego se detuvo. En algún momento del pasado, Marte tuvo placas tectónicas en movimiento, al igual que la Tierra. A medida que estas placas se desplazaban, podrían haber creado la dicotomía marciana junto con la roca fundida que está debajo. Sin embargo, con el tiempo el movimiento se detuvo y dejó atrás lo que los científicos llaman una capa estancada. Es un grueso e inmóvil estrato sobre el interior fundido del planeta. Si esto resulta ser cierto, podría significar que el manto debajo de las tierras altas del sur sigue empujando hacia arriba, mientras que el manto bajo las tierras bajas del norte se hunde más profundo hacia el núcleo del planeta. Este proceso continuo podría explicar por qué la corteza de Marte es más gruesa en el sur. Al mismo tiempo, no podemos descartar por completo la idea de que un impacto externo haya creado la dicotomía. Algunos estudios recientes sugieren que una colisión gigante aún podría ser una explicación posible. Para resolver este misterio de una vez por todas, los científicos necesitarán más datos de martemotos y modelos detallados de cómo se formó Marte. Por cierto, si alguna vez decides visitar Marte, podrías encontrarte con el héroe de nuestro video de hoy, el aterrizador InSight en persona. Estaba programado para lanzarse en marzo de 2016, pero un problema con uno de sus instrumentos causó un retraso. Se trataba de una fuga de vacío en un sismómetro. La NASA reprogramó el lanzamiento para mayo de 2018 y el problema se solucionó mientras tanto. Pero este retraso aumentó el costo total de 675 millones a 830 millones. Aún así, el InSight aterrizó exitosamente en Marte el 26 de noviembre de 2018. Pero con el tiempo, el polvo se acumuló en sus paneles solares y dificulta su recarga. El módulo de aterrizaje InSight funciona con paneles solares y baterías, pero necesita ráfagas ocasionales de viento, llamadas eventos de limpieza, para eliminar el polvo de los paneles. Desafortunadamente, el lugar donde aterrizó el InSight no recibió suficientes de estos vientos para mantener el módulo bien alimentado. Para febrero de 2021, durante el invierno marciano, un espeso polvo había cubierto los paneles y solo producían el 27% de su capacidad total. Para ahorrar energía, la NASA comenzó a poner el InSight en modo de hibernación, apagando los instrumentos para mantener la electrónica caliente. Esperaban que un mejor clima permitiera al módulo recargarse y despertarse para julio de 2021. En mayo de 2021, el equipo descubrió una manera ingeniosa de restaurar algo de energía utilizando el brazo del módulo para mover arena sobre los paneles y así ayudar al viento a limpiar parte del polvo. Pero finalmente, el InSight solo generaba una décima parte de la energía proveniente de la luz solar en comparación con cuando llegó. En julio de 2022, la NASA lo puso en modo de bajo consumo para seguir detectando terremotos marcianos. El módulo de aterrizaje siguió operando hasta diciembre de 2022. El 20 de diciembre, la NASA anunció que el InSight había perdido contacto con la Tierra el 15 de diciembre. Y la misión terminó oficialmente el 21 de diciembre de 2022. Hay montones de cosas extrañas en Marte. Cucharas, fideos, puertas, incluso caras. ¿Se trata solamente de rocas? Además, no es el único planeta de nuestro sistema solar lleno de cosas misteriosas. Vamos a echarles un vistazo. Recientemente, encontramos algo extraño en Marte que parece un objeto suave, similar a una cuchara.
captó la atención de todos después de que el Astromobile Curiosity de la NASA lo detectó. La roca, con un mango y una punta redonda, parece estar flotando. La gente de Internet quedó perpleja. Algunos bromean diciendo que es un juego de bolos marciano, o incluso un calzador dejado por criaturas extraterrestres. Pero Andrew Good de la NASA dice que no es algo tan emocionante. Se trata simplemente de una roca moldeada por el viento durante mucho tiempo. Este tipo de rocas con formas extrañas son comunes en Marte. Se llaman ventifactos. Un ventifacto es una roca que puede ser rayada, abollada o alisada por pequeñas partículas llevadas por el viento. Normalmente encontrarás este tipo de rocas en lugares secos, donde no hay mucha hierba o árboles que bloqueen el viento, y donde hay mucha arena volando. A veces, el viento puede esculpir ventifactos de manera realmente impresionante, como las rocas en forma de hongo que puedes ver en el Parque Nacional Desierto Blanco en Egipto. Estas rocas se asemejan a hongos gigantes porque el viento desgasta la parte inferior más rápido que la superior, haciendo que se mantengan altas y esbeltas. Los ventifactos no son las únicas rocas marcianas interesantes. Observa esta serie de picos surrealistas que sobresalen de la superficie roja. El Astromobile Curiosity de la NASA se topó con ellos mientras exploraba el cráter Gale en Marte. Rápidamente despertó la atención de todos. Las estructuras retorcidas en forma de puntas parecían ser puertas extraterrestres. Incluso el Instituto SETI, una organización centrada en la búsqueda de vida extraterrestre, tuiteó sobre la imagen, refiriéndose a ella como una roca genial. Pero en realidad son solo chimeneas de hadas. Estos picos altos y delgados se forman cuando la roca dura se encuentra sobre capas de roca más blandas. Es probable que las puntas marcianas sean rellenos cementados de antiguas fracturas en roca sedimentaria, con material más blando erosionado por el tiempo. También hay muchas chimeneas de hadas en la Tierra. Puedes encontrarlas en lugares como el Cañón Bryce en Utah y la Meseta de Colorado. La NASA está emocionada con estas extrañas estructuras porque pueden ayudarnos a aprender más sobre la historia del cráter Gale. Había también una roca que parecía una dona. Llamamos a esta roca Pinnacle Island. Fue avistada por las cámaras de la NASA. Sin embargo, tan solo 4 días después, no se veía por ningún lado. Entonces, ¿cómo desapareció mágicamente? De una forma muy anticlimática. Una de las ruedas del Opportunity la levantó mientras atravesaba el terreno marciano. Pero todavía hay cierto misterio en torno a esa dona. El análisis reveló que Pinnacle Island contiene niveles inusualmente altos de azufre y manganeso. Ambos materiales son solubles en agua. En otras palabras, podría haber habido alguna actividad acuática que creó estos elementos en la roca. Este pequeño detalle de repente causó todo un drama, e incluso una demanda contra la NASA. Se alegó que la agencia no investigó la posible existencia de un hongo que crece en Marte, pero no todos nuestros hallazgos son naturales. Otro descubrimiento desconcertante fue esto que el Astromobile Perseverance avistó. Es algo que parece espagueti o hilo enredado. Al igual que la dona, este misterioso objeto apareció en una imagen de la cámara del vehículo y luego desapareció del suelo arenoso en solo unos días. Resulta que podría tratarse de escombros del sistema de aterrizaje del Astromóvil. El Perseverance aterrizó en el cráter Jezero en febrero de 2021. Tuvo un aterrizaje difícil y accidentalmente esparció escombros alrededor. Algunas de estas piezas han estado apareciendo en las imágenes del vehículo durante un tiempo. El objeto similar a una cuerda probablemente sea un pedazo de malla desgarrada de Dacron,
porque es un tipo de fibra utilizada en las mantas térmicas. Estas mantas ayudan a regular las temperaturas de los equipos durante el proceso de aterrizaje en Marte. Probablemente se deshilachó y se desgarró debido a los fuertes tironeos durante el aterrizaje. Las mantas térmicas perdieron un montón de material en aquel entonces. Por ejemplo, este brillante pedazo de papel de aluminio avistado en junio. El astromóvil lo encontró en una roca. Lo destacable es cuánto han viajado algunos de los escombros. El vehículo aterrizó a unos 2 kilómetros de donde está explorando ahora. Probablemente se deba a que el accidente lanzó los escombros al aire y los vientos marcianos los transportaron a una gran distancia. Marte es conocido por sus fuertes vientos, que pueden mover objetos ligeros. Sin embargo, si bien es divertido encontrarlos en las imágenes, hay preocupación por los escombros y la basura dejados en Marte. Aún no hemos solucionado este problema en la Tierra y ya lo estamos creando en el planeta rojo. Los residuos que dejamos allí ya se están acumulando en una región llamada Hog Wallow Flats. Además, esta basura puede contaminar los tubos de muestra utilizados para recolectar rocas marcianas. Hasta ahora, la NASA no está excesivamente preocupada, pero están vigilando el asunto de cerca para prevenir cualquier problema con los astromóviles. Ahora, ¿qué tal si no hablamos de objetos sino de animales? El Curiosity causó bastante revuelo cuando captó algo que parecía una rata marciana. Algunos empezaron a especular que podría ser evidencia de vida autóctona, o incluso que este roedor fue traído a Marte por el propio Curiosity. Pero la rata de Marte, una vez más, resultó ser solo una roca extraña. Era interesante debido a procesos naturales como la erosión por el viento y la abrasión mecánica. También encontramos algunas cosas que parecen gusanos. El Curiosity tomó una foto de una formación que se parece a gusanos retorciéndose a través del paisaje marciano. A pesar de su pequeño tamaño, esta formación se destaca con su forma única y su textura áspera. Probablemente está hecha de un material resistente a la dura erosión de Marte. Y finalmente, nuestro hallazgo más misterioso es la cara de Marte. Sidonia es una región del planeta rojo que ha captado tanto el interés científico como el popular. Se encuentra en el hemisferio norte. Está situada entre regiones muy craterizadas al sur y llanuras relativamente lisas al norte. Existe la teoría de que las llanuras del norte pueden haber sido antiguamente lechos oceánicos. Tal vez Sidonia fue alguna vez una zona costera. Este lugar está lleno de características interesantes y hermosas que nos cuentan mucho sobre la historia del planeta rojo. Pero lo más interesante es el rostro marciano. Este objeto ganó mucha atención cuando fue captado por el orbitador Viking 1 en 1976. Algunos creían que era evidencia de una civilización marciana perdida hace mucho tiempo. Al principio, la NASA lo descartó pensando que era un juego de luces y sombras. Pero después de un análisis resultó ser... sí, otra roca. También se vio una cara de oso. Fue captada por la cámara del experimento de imagen de alta resolución. En una imagen podemos ver un patrón de fractura circular que se parece a la cabeza de un oso, con 2 cráteres que forman los ojos y una estructura en forma de V que tiene el aspecto de una nariz. Es probable que la cabeza se haya formado porque algo pesado se asentó sobre un antiguo agujero en el suelo. Este agujero estaba lleno de lava o lodo. Se especula que la parte similar a la nariz sea un conducto volcánico o de barro. Pero ¿por qué vemos estas cosas extrañas en Marte? A veces, nuestro cerebro puede engañarnos haciéndonos percibir caras u objetos en rocas y otras cosas. Pero se trata solo de ilusiones, llamadas pareidolia.
La pareidolia es un fenómeno psicológico que nos hace ver patrones o formas familiares, especialmente caras, donde en realidad no existen. Esto sucede porque cuando el cerebro se encuentra con algo que no reconoce o no entiende de inmediato, intenta encontrarle algún parecido. Por lo tanto, ve patrones, texturas o sonidos aleatorios como si fueran algo significativo y reconocible. Por eso, una silla con ropa encima puede parecernos una figura humana espeluznante durante la noche. También nos hace ver caras o formas en las nubes, o escuchar sonidos reconocibles e incluso palabras en el ruido. Es una demostración fascinante del poder de nuestra percepción. Pero también debemos tener cuidado con ello, y no dejar que nuestra imaginación se desboque.